vamos a trabajar con las leyes de los gases, en la cual de una vez vamos a tener la primera, que es la ley de Boyle. Está basada principalmente en lo que es la relación entre la presión y el volumen. Y él postuló que la presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. En la cual él dice que son inversamente proporcionales. O sea, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Primer ejercicio para resolver este caso dice que hay un gas en un globo de 4.1 litros y disminuye a 2.5 litros a presión inicial de 210 pascales. Calcula la presión final. Entonces, acá vamos a tener los datos que la presión 1 es igual a 210. Ahora, para la presión existen dos unidades de medida. Tanto es la atmósfera como el pascal. Cualquiera de esas dos unidades que usted observe en un dato, en un ejercicio, usted debe relacionarlo con la presión. Así que en este caso son 210 pascales. Ya usted sabe que eso es presión. Volumen 1 va a ser igual a 4.1 litros. Tengo ahí mismo el volumen 2 y la presión 2. La presión 2 es lo que desconozco. Y el volumen 2, 2.5 litros. Con estos datos, ahora voy a hacer el cálculo para obtener la presión 2 que me están pidiendo. ¿Qué pasa? La presión 2, que no conozco, va a quedar solita. Y la presión 1 por el volumen 1 va a quedar en el numerador, arriba. Y el volumen 2 va a quedar en el denominador. Ahora voy a sustituir las variables por los números. La presión 2 bajo igual va a ser igual. La presión 1 son 210 pascales. Ahí usted pone un paréntesis o pone un signo de interrogación, de multiplicación, perdón, o un asterisco como usted gusta, hasta un punto. Ahora el volumen 1 son 4.1 litros y el volumen 2 son 2.5 litros. ¿Qué va a pasar con ellos? 210 por 4.1 entre 2.5. Al realizar esa operación matemática me va a dar un resultado de 344.4 pascales. ¿Por qué pascales? Porque las unidades que estaban anteriormente de litro, como se repite, se eliminan. Y ahora solo me quedó pascal. Y pascal es una unidad de medida de la presión, o sea que está de manera correcta. Ese resultado es el que me estaban pidiendo en el ejercicio. Ya está resuelto. La otra ley que vamos a trabajar acá es la de Charles. Ley de Charles. Él relaciona su ley con el volumen y la temperatura y dice lo contrario a Boyle. Ahora aquí son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra también lo hace. Si una disminuye, también sucede que disminuye la acompañante. Volumen 1 por temperatura 1 es igual a volumen 2 por temperatura 2. Ese es el postulado de Charles. Acá tenemos un ejercicio que dice: un gas caliente a 89 grados Celsius en 0.67 litros de volumen. ¿Cuál es la temperatura final si el volumen aumenta a 1.2 litros finalmente? Entonces, acá hay un parámetro que aclarar que les voy a enseñar en breve. Vamos a sacar los datos. La temperatura 1, que me dan un valor de 89 grados Celsius. También me están dando el volumen 1, la temperatura 2 y el volumen 2. La temperatura 1 son 89 grados Celsius. El volumen 1
son 0.67 litros. Temperatura 2, desconocido. Volumen 2 es igual a 1.12 litros. Ese 89 grados Celsius yo debo de convertirlo a Kelvin porque la unidad de medida para los ejercicios de esta ley deben de estar en Kelvin. ¿Qué yo hago? Simplemente sumarle 273 Kelvin. Ahora voy a tener un resultado de 362 Kelvin. Y la fórmula para calcular y resolver este ejercicio va a quedar de la siguiente forma. La temperatura 2 que desconozco va a estar afuera y solita. Va a ser igual a temperatura 1 por volumen 2, que va a estar en el numerador, y en el denominador va a quedar el volumen 1. Sustituyo, como siempre, y temperatura 1 son 362 Kelvin. Y el volumen 2 va a ser igual a 1.12 litros. En el denominador voy a tener el volumen 1, que es 0.67 litros. Litro se va con litro, lo elimino y me quedó Kelvin. Temperatura 2, multiplico los dos que están, las dos cantidades que están en el numerador dividido entre el denominador, y 605 grados Kelvin. Ese procedimiento es bien sencillo. Simplemente recuerde siempre eliminar las unidades que son iguales para que pueda obtener la de medida correcta, y también que aquí hay que convertir a Kelvin. Vamos con esa tercera ley y última, que es la de Gay-Lussac. Su ley está fundamentada en la relación que existe entre la presión y la temperatura. Presión 1 por temperatura 1 es igual a presión 2 por temperatura 2. Y con este principio, es de donde vamos a partir. Se tiene un gas a 3.20 atmósfera de presión a 22 grados Celsius y se calienta hasta 55 grados. ¿Cuál presión alcanzó al final? Entonces, acá ya me imagino que a esas alturas ya conocemos el proceso. Datos. Presión 1. Vamos a tener también acá la temperatura 1, la presión 2 y la temperatura 2. Presión 1 son 3.20 atmósferas. La temperatura 1 son 22 grados Celsius. Debo convertirla a Kelvin, la sumo más 273 Kelvin. Ahora son 295. Entonces, la presión 2 es la que desconozco y la temperatura 2 son 55 grados Celsius. Recuerde también convertirla. Ahora son 328 Kelvin. Entonces, ya sé que lo que me están pidiendo que calcule es la presión 2, que no la tengo. Tengo que despejar la fórmula para poder hacer mi cálculo de manera correcta. Simplemente la presión 2 va a ser igual a presión 1 por temperatura 2 entre la temperatura 1. Y con ese planteamiento de la fórmula, sustituyo las variables por los números y hago mi operación matemática. 320 entonces por 328. Lo coloco aquí, está ese dato, al ladito, paso mi raya y ahora lo voy a dividir entre 295 grados Kelvin. Esa operación matemática me va a dar un valor para la presión. Recuerde siempre, las unidades de medidas iguales se tachan. De 3.55 atmósfera, porque atmósfera es la unidad de medida de la presión
y además fue la única que quedó al tachar o eliminar las que habían en mi operación. Al finalizar este ejercicio podemos determinar la presión y es bien sencillo, solo resta estudiar.